¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta clase de historia. Conmigo, la profe Dani, vamos a tratar algunos temas muy interesantes el día de hoy y que están en el marco de la unidad 3 que hemos estado revisando desde hace unas clases. Y esta unidad se llama Vida cotidiana en la antigüedad y legado de la civilización romana. Pues bien, hoy día vamos a hablar sobre tres elementos muy importantes que vienen desde los griegos y los romanos y que nosotros actualmente los tenemos presente en nuestra vida. Porque sí, hay algunas cosas que no se inventaron en nuestra época, se inventaron hace miles de años atrás y hoy día vamos a conocer un poco sobre esto, ¿ok? Pero antes, quiero pedirte por favor que busques un espacio cómodo dentro de tu hogar. Puede ser un lugar silencioso para que se logre la concentración que necesitamos, para que estés atento o atenta a lo que yo te voy a ir contando y ojalá frente a una mesa o un escritorio porque necesito que trabajemos. ¿Te parece? Hoy día va a ser un día en el cual vamos a ocupar todo lo que yo te voy a ir contando y lo vamos a traspasar a un trabajo que nos va a quedar muy lindo y te va a servir para después mostrarle a tus familiares lo que hicimos. Algo muy importante, y antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal de Aprendo Libre, porque si no tienes los materiales ahora y quieres retomar la actividad, puedes volver a ver la clase si te suscribes, y no solamente estas clases de historia, también puedes ver de lenguaje, de matemáticas y todas las otras asignaturas que los profesores han preparado con mucho cariño para ti, para que puedas estudiar desde tu casa, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. ¿Ya estás en tu lugar tranquilo? Muy bien. Vamos entonces a hablar sobre tres elementos importantes que han influenciado nuestra vida cotidiana: el arte, el deporte y el teatro, ¿ok? Vamos a ver cómo estos tres elementos que se crearon en el mundo clásico, en el mundo de los griegos y los romanos, hoy en día están en nuestra vida insertos, ¿ok? Pero yo te dije que íbamos a trabajar, ¿cierto? Yo quiero invitarte a hacer un tríptico informativo. El tríptico, para hacerlo, vamos a necesitar hojas blancas, como yo tengo acá, y vamos a necesitar lápices de colores. Solo eso. Si tú quieres elegir algún otro material que tengas por ahí en tu casa, genial. Yo usé un material más vistoso, mira. Yo usé esto, que es una cartulina de diseño, pero porque yo quiero que quede bonito para ti. Pero si tú solamente tienes una hoja blanca, está bien. ¿En qué consiste el tríptico? Yo te lo voy a mostrar ahora mismo. Mira, con nuestra hoja blanca, el tríptico, ¿qué es lo que nos propone? Primero, esta hoja la vamos a doblar en tres partes iguales. ¿Ya? La vamos a doblar en tres partes iguales. Una, ¿ves? Y hacia acá. Entonces vamos a tener un papel doblado con tres caras, interiores y exteriores, y con una portada. Te muestro de inmediato. ¿Ves? Yo doblo la hoja y me queda de esta manera. Entonces me queda una portada y luego yo abro y voy a tener tres caras interiores para agregar información. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a agregar información aquí, ¿ya? Entonces, en nuestra portada vamos a poner el título de el tema. En este caso yo ya lo agregué en mi tríptico, que es el que estoy aquí, que estoy ya trabajando. Puse legado del mundo clásico, ¿ok? Ese va a ser el título que yo elegí. Tú, si quieres, puedes elegir cualquier otro que te guste. Y en el interior vamos a ir anotando la información referente a lo que yo te vaya contando. ¿Te parece? Ok. Vamos entonces, ya sabemos, hojas blancas, lápices de colores. Si quieres agregar algún otro material, eso es opcional, pero con una hoja blanca ya estaríamos ok para cumplir con el objetivo de nuestra actividad. Muy bien, entonces me voy a levantar porque necesito explicarte lo que viene, que es muy importante. Vamos a partir con los deportes, ¿ok? Deportes, y vamos a partir con los Juegos Olímpicos. ¿Tú sabes qué son los Juegos Olímpicos? ¿Has escuchado alguna vez sobre esto? Bien, los Juegos Olímpicos son competencias deportivas. ¿Lo sabías? Son competencias deportivas que se realizan cada 4 años, desde 1896 en adelante.
¿sí? En estas competencias participan hombres y mujeres y existen delegaciones deportivas de cada país. Representan estas delegaciones, este grupo de personas y de deportistas representan a un país en específico y todas estas personas van a una ciudad, a un país y compiten por saber quién es el mejor en cada una de las disciplinas. ¿Cuáles son las disciplinas? Gimnasia, atletismo, pesas, fútbol, entre otras más. Entonces, esto es los Juegos Olímpicos. ¿Lo habías escuchado antes? Bien, pero esto no parte desde 1896. Esto tiene su origen hace miles de años. ¿Sabes dónde se crearon los Juegos Olímpicos? En Grecia. En Grecia. ¿Por qué? Porque se buscaba adorar de alguna forma a los dioses y se crea este evento deportivo para rendir tributo a ellos, y se realizaba cada 4 años. Vamos a conocer algunas características entonces de estos Juegos Olímpicos que hay que tener, por ejemplo, en consideración que los deportistas participaban en sus competencias desnudos, o que si eran descubiertos haciendo trampa, wow, eran muy castigados. Vamos a ver qué otras características tenían estos Juegos Olímpicos en la antigüedad, para ver si han cambiado o no en relación a los Juegos Olímpicos que nosotros realizamos hoy en día. Muy bien. ¿Qué sucedía si estaban en periodos de guerra? ¿Recuerdas que yo te comenté clases anteriores que Grecia se organizaba en ciudades-estado? Estas ciudades-estado a veces estaban en conflicto. ¿Qué pasaba si correspondía la fecha de un Juego Olímpico y había algún tipo de batalla o de guerra? Bueno, lo que pasaba era que se ponía una tregua, o sea, se suspendía la guerra. Se suspendía mientras duraran los Juegos Olímpicos, porque era más importante que se realizara este evento, porque era en honor a los dioses, y que se realizara con total tranquilidad. Imagínate, más importante los deportes y el tributo a sus dioses. ¿Cómo se inauguraban los Juegos Olímpicos? Aparecen unos bueyes junto a mí. Y eso tiene relación porque en la jornada inaugural se sacrificaban 100 bueyes para ofrecérselos de forma simbólica a Zeus, que era el dios de todos los dioses del Olimpo. Ese era el acto inaugural de las jornadas de los Juegos Olímpicos. ¿Y las mujeres? ¿Qué pasaba con nosotras en la Grecia antigua hace miles de años atrás? Bueno, lo que sucedía con las mujeres griegas era que no podían participar. Nosotras, si hubiéramos nacido en esa época, no habríamos podido participar. Y si lo hubiéramos intentado escondidas, probablemente nos hubieran juzgado muy fuertemente. Incluso se aplicaba la pena de muerte a las mujeres que lo intentaran. ¡Wow! ¿Y cuál era la competencia más importante? El pentatlón. ¿En qué consistía el pentatlón? En una competencia con 5 disciplinas. Eran 5 disciplinas que debían sortear los participantes. ¿En qué consistían? Lucha, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco. También tenían que sortear las carreras, y por otro lado también tenían que sortear una competencia de salto. Estas eran las 5 competencias que debían lograr para ganar el pentatlón, y la persona que lo ganaba era condecorado con una corona de olivo. Ese era el símbolo que mostraba al mundo griego que era el campeón. ¿Y cómo son los Juegos Olímpicos en la actualidad? ¿Hay algún cambio? Bueno, vamos a ir analizando algunos puntos. Por ejemplo, en la actualidad hay un comité olímpico que determina en qué país se van a jugar los juegos cada 4 años. Eso varía, puesto que en la antigüedad siempre se desarrollaban en Olimpia, en esta ciudad. ¿Qué otro elemento importante? Bueno, que participan hombres y mujeres. Como dije cuando comencé a hablar de los Juegos Olímpicos, ahora participan las mujeres también y se destacan mucho en cada una de sus delegaciones. ¿Qué otro cambio importante? Se integraron otras competencias, otras disciplinas deportivas, como la gimnasia, el levantamiento de pesas, ya el ciclismo,
se fueron integrando otras que son más actuales, como por ejemplo el fútbol, ¿ya? Y algo más muy importante que tiene que ver con la condecoración de los campeones. Las personas que logran el primero, el segundo y el tercer lugar tienen medallas. El primer lugar tiene una medalla de oro, el segundo lugar una medalla de plata y el tercer lugar tiene una medalla de bronce. Muy bien. Entonces, y algo muy importante, ¿se siguen sacrificando bueyes en la jornada inaugural? No, ya no se sacrifica a nadie en honor a Zeus, pero sí se prende una antorcha olímpica que simboliza que es el puntapié inicial de este evento. Entonces aquí ya tenemos nuestra primera influencia. Imagínate, un evento que se realizaba hace tantos años atrás se mantiene con algunas modificaciones, pero se mantiene. Vamos entonces a hablar de otro elemento que hasta el día de hoy nosotros lo tenemos en nuestro cotidiano, que es el teatro. El teatro surge en Grecia, por eso vamos a hablar primero del teatro en Grecia. Y el teatro en Grecia, ¿qué era lo que buscaba? Bueno, buscaba entretener a las personas, pero principalmente surge también con un fin religioso, porque se le buscaba dar tributo al dios Dionisio, ¿ok? Y en las obras de teatro se trataban temas mitológicos, aunque también temas políticos. Y se desarrollaron dos géneros. ¿Sabes cuáles son? Se desarrolló el género de la comedia, o sea, eran las obras de teatro en las cuales se contaban situaciones divertidas que ocurrían en el diario vivir de las personas, y también se contaban, se trabajaba o se desarrollaba el género del drama, que era este género que hablaba sobre las complicaciones que tenían las personas en su vida diaria, ¿ya? ¿Qué características tuvo el teatro en Grecia? Bueno, para actuar ellos debían ocupar máscaras que simbolizaban las emociones y también eran acompañados por un coro durante el desarrollo de la obra. ¿Quiénes fueron los 4 artistas más reconocidos de esta época? ¿Quiénes eran las estrellas? Bueno, Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. Ellos eran los actores más reconocidos de la época. Vamos entonces, ¿qué pasaba con el teatro en Roma? Bueno, los romanos adoptaron el teatro de Grecia y hicieron algunas modificaciones. Por ejemplo, lo primero que hicieron fue tomar los textos o las obras de teatro y modificarlas, pero eran las mismas básicamente. Se les cambiaban algunas escenas, algunos personajes, pero eran prácticamente las mismas. También ellos trataban temas mitológicos y políticos en sus obras, y también desarrollaron el género de la comedia, pero también desarrollaron el género de la tragedia, que era que abordaba netamente situaciones con seres mitológicos o con sus dioses, ¿ya? Pero los romanos desarrollaron entonces el teatro de acuerdo a lo que ellos habían observado o vieron en Grecia, ¿ya? Por lo tanto, desde ahí tomaron toda esta idea y la modificaron. Esto lo podemos ir anotando en nuestro tríptico, o si quieres lo podemos dejar al final. Yo prefiero que lo dejemos al final, así vamos completando con toda la información. Pero si tú te fijas acá en nuestro tríptico, para que no olvidemos que esto es lo que estamos haciendo, tenemos 3 caras. Ya hablamos sobre los deportes, ahora estamos hablando sobre el teatro, y ahora nos va a tocar hablar sobre el arte. Por lo tanto, tenemos una cara para anotar o dibujar algo que represente lo que hemos escuchado en esta clase, ¿ok? Avanzamos al desarrollo del arte, al desarrollo artístico en el antiguo mundo clásico, y debemos tener en consideración que el arte es muy importante para la humanidad, porque a través del arte las diferentes sociedades que han vivido hace 100 años, hace 50 años, hace 1000 años atrás, han dejado un registro mostrando de qué forma vivían. Por lo tanto, el arte nos ha señalado y ha servido para los historiadores, arqueólogos, entre otras ramas de las ciencias sociales, para investigar cómo se desarrollaron estas
sociedades en diferentes etapas de la historia de la humanidad. Por lo tanto, el arte nos habla muchísimo sobre diferentes grupos humanos. En este caso, vamos a hablar sobre el mundo clásico, como lo hemos hecho durante esta clase, y bueno, el arte se desarrolló en pinturas, en mosaicos, en esculturas, en arquitectura, ¿ya? Y existía un ideal de la belleza y la perfección, y este ideal de la belleza y la perfección se mantiene hasta el día de hoy. Incluso muchos artistas chilenos tomaron estos ideales y los trabajan en sus obras, ¿ya? Ha inspirado a artistas de diferentes etapas del desarrollo de las sociedades. Entonces, voy a mantenerme acá. Aquí vemos la pintura romana, retrato de dos esposos, y a su costado vemos una escultura griega que se llama Laoconte y sus hijos, y quiero que observes algo junto a mí. Si vemos esta escultura de Laoconte y sus hijos, y vemos esa escultura que está señalizada con la flecha hacia arriba, esa escultura que está arriba es una escultura que se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Bellas Artes en Chile. ¿Ves alguna similitud entre la escultura griega y la escultura que se encuentra en el Museo chileno? Muchas, ¿cierto? Tienen el mismo estilo es como si el escultor hubiera tomado el mismo ideal del griego y hubiera realizado esta obra, ¿cierto? Vemos totalmente la influencia, son muy parecidas. Bien, revisemos más. El desarrollo del arte también dijimos que se mostraba en la arquitectura, en los edificios hermosos, colosales que se construyeron para adorar a los dioses, principalmente en Grecia o en Roma. Si nosotros vemos el Partenón, que está ubicado en la ciudad de Atenas, en Grecia, quiero que observes cómo influye en el Museo Nacional de Bellas Artes en Chile, en su estructura. Si tú te fijas, en la entrada del museo hay dos pilares que están influenciados por los pilares que tiene el Partenón. ¿Lo alcanzas a ver? ¿Ves cómo la arquitectura se mantiene viva en edificios actuales? La arquitectura de Grecia se mantiene viva en edificios actuales. Ya han pasado cientos de años. Entonces, vamos a trabajar ahora en nuestro tríptico. Y ahora, algo muy importante que debes saber es que este tríptico tú lo puedes desarrollar de dos formas: escribiendo o dibujando. Como sea más sencillo para ti, más fácil, para lo que te sirva más, ¿ok? Entonces, vamos a partir con nuestra primera hoja interior, y vamos a poner deportes. Y en deportes, ¿cómo nosotros estamos influenciados por los deportes que se practicaban en Grecia? Bueno, eso lo vemos en los Juegos Olímpicos, ¿cierto? En los Juegos Olímpicos que se desarrollan cada 4 años, ¿cierto? Que se desarrollan cada 4 años, y a pesar de que ahora ya no se hace para adorar a los dioses, sigue siendo un evento, pero que ahora es de talla mundial, ¿cierto? La mayor parte de los países del mundo participan en este evento, y ha sufrido algunas modificaciones, como la inclusión de las mujeres, o como por ejemplo integrar más disciplinas deportivas, pero el espíritu de la competencia se mantiene. Entonces, deportes, Juegos Olímpicos. Si tú quieres, puedes, por ejemplo, si no quieres escribir un pequeño resumen de lo que conversamos en la clase, puedes poner, si quieres, un dibujo que represente los Juegos Olímpicos. Luego, ¿de qué hablamos? ¿Recuerdas? ¿De qué hablamos? Hablamos del teatro. Muy bien, estuviste muy atento. Entonces, hablamos del teatro en Grecia y el teatro en Roma. Pero surge en Grecia, ¿cierto? Y quien recoge y modifica y adapta todo el desarrollo del teatro, los romanos. Entonces vamos a poner acá en nuestra segunda plana interior
algo sobre los romanos y el teatro en Grecia y en Roma. A eso me refería. Entonces, teatro en Grecia y Roma. Y aquí, ¿qué es lo importante? Que también tiene un sentido mitológico, pero se abordan temas políticos y se comienzan a desarrollar géneros como la tragedia, la comedia o el drama, ya que se mantienen hasta el día de hoy. Y luego, en nuestra tercera plana interior, ¿qué podemos poner o dibujar? Podemos escribir o dibujar sobre nuestro tercer tema. ¿Cuál era este tema? A ver si estuviste muy atento o atenta. El arte, el desarrollo del arte en el mundo clásico. Cierto que el arte habla sobre la humanidad, sobre cómo las sociedades viven, y nosotros podemos ver la influencia en las pinturas. ¿En qué otros elementos? Podemos ver la influencia en la arquitectura. Podemos ver también esto en la escultura. Y siempre tener muy presente que los griegos y los romanos tenían un ideal claro, que era la perfección y la belleza. Entonces vamos a anotar esto: perfección y belleza, aún más si se trataba sobre el cuerpo humano. Muy bien. ¿Te gustó la clase de hoy? Te voy a mostrar cómo estoy ya terminando mi tríptico. Recuerda que si tú quieres hacerlo con dibujos va a estar excelente, pero tienes que desarrollar los 3 temas que revisamos en la clase del día de hoy. Entonces, legado del mundo clásico, y si podemos abrir esto, vamos a encontrar los otros 3 temas que trabajamos durante la clase. Espero que te haya servido, espero que nos encontremos en una próxima lección. Yo te dejo un abrazo muy apretado y que tengas un día muy bonito. Chao, chao.